Vamos a estudiar el universo de los números reales. Los números reales se conoce con una R mayúscula y es la unión de los números racionales con los números irracionales. ¿Cuáles son los números racionales? Los números racionales se conoce con una Q mayúscula de Querétaro. Los números racionales son todos los números que son susceptibles de ser expresados como una fracción, como una división. El A como numerador y la B como denominador. Pero recuerden que la B debe ser distinta de cero, es decir, el cociente de dos números enteros. La palabra racional deriva de la palabra razón, que significa proporción o cociente. En matemáticas, el conjunto de los números racionales lo podemos escribir de esta forma: A sobre B, dado que A y B pertenecen a los números enteros, y B debe de ser diferente de cero. En las operaciones matemáticas que se hacen a diario para resolver problemas cotidianos, casi todos los números que se manejan son números racionales, pues la categoría abarca todos los números enteros y todos los números decimales. Tanto los números fraccionarios racionales son categoría infinita, los números racionales son compresibles y en tanto representables por fracciones. Su valor se puede aproximar con un criterio simplemente matemático o una decimal conocida, es decir, finita. Por ejemplo, 4 entre 2, esto me da 2. Es un número conocido. Si tuviéramos 5 entre 5 me da 1, también es conocido. Si tuviera 10 entre 1 me da 50. Pero si tuviera 499 entre 100, aquí me da decimal. Entonces, esta decimal, conocida o finita. Un tercio, que su decimal va hasta el infinito, pero lo conocemos. Un tercio es igual a 0.33333 y así hasta el infinito. Por eso decimos que son con decimal conocida o finita. ¿Cuáles son los números irracionales? Los números irracionales se conoce con una Q'. Son números reales que no pueden expresarse en una fracción de manera exacta ni de manera periódica. No podemos expresarlo como fracción de dos números enteros. Hay infinitos de números, pero hay que poner atención en saber diferenciar cuáles son los números racionales y cuáles son los números irracionales. Tenemos algunos ejemplos de números irracionales famosos. Por ejemplo, el número de Euler es igual a 2.7182. El número pi es 3.141592. Podemos poner algunos ejemplos de números irracionales. Por ejemplo, raíz de 2 entre 2 es igual a 0.7071. Pi sobre 1 es 3.141596. Raíz de 3 entre 2 es 0.866. Raíz de 93 entre 1. Todos estos números forman una fracción, no son fracciones de números enteros. Entonces son números irracionales. El 2.718281, ¿será un número irracional? Sí es un número irracional, porque no se puede expresar como una fracción. Los números racionales se dividen en dos: números naturales y números enteros. ¿Cuáles son los números naturales? Se conoce con una N mayúscula. Son los más conocidos por la mayoría de las personas. Nos referimos al sistema de los números naturales, que son los que cotidianamente utilizamos para contar y resolver problemas en nuestra vida diaria. En notación de conjuntos, los números naturales se representan con una N mayúscula y su conjunto es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10 y así sucesivamente hasta el infinito.
Observa que el conjunto de los números naturales es un conjunto infinito. ¿Por qué? Reflexiona y explica tu respuesta, porque siempre existe un número que le sigue. Del 15 sigue el 16, del 16 el 17, del 17 el 18 y así hasta el infinito. Hay que mencionar que algunos autores incluyen el cero en el conjunto de los números naturales, otros no, atendiendo diferentes criterios. Esto es convencional, ¿no? El cero se incluirá dentro del conjunto de los números enteros. ¿Cuáles son los números enteros? Los números enteros son los elementos del conjunto formado por los números naturales, sus opuestos, versiones negativas de los naturales y el cero. El conjunto de los enteros se designa por la letra Z. En matemáticas se conoce el conjunto de los números enteros con la Z. En el centro está el 0, a la derecha el número positivo, el 1, el 2, el 3, el 4, hasta más infinito, y a la izquierda menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, hasta menos infinito. Podemos representar a los números enteros en la llamada recta numérica. Esta es la recta numérica. A la derecha se encuentran los números enteros positivos y a la izquierda se encuentran los números enteros negativos. Decíamos que los números enteros son números fraccionarios. ¿Cuáles son los números fraccionarios? Una fracción es el cociente de dos números enteros, A entre B. Podemos poner, por ejemplo, el 2/5. El numerador indica el número de unidades fraccionarias que se eligen y el denominador, en la parte de abajo, indica el número de partes que se ha dividido la unidad. En este ejemplo tenemos que la unidad la dividimos en 5 partes y tomamos 2. Existen 3 tipos de fracciones: fracción propia, fracción impropia y fracción mixta. Una fracción propia, su valor es menor que la unidad, es decir, el número del numerador es más chico y el denominador es más grande. Por ejemplo, 2/3, 4/6, 7/9. Una fracción impropia, su valor es mayor o igual a la unidad, es decir, el numerador es más grande que el denominador, 6/4, 4/3, 7/5, o pueden ser iguales numerador y denominador. Esto es una fracción impropia. Una fracción mixta se forma de un entero y una fracción propia. Por ejemplo, 5 enteros 2/3, 3 enteros 4/6, 8 enteros 7/9. Operaciones con fracciones. Tenemos la suma de fracciones. Yo les recomiendo utilizar el método de la carita feliz. ¿Cuál es el método de la carita feliz? Son productos cruzados. Se multiplica 4 por 5, me da 20. 3 por 5, me da 15. Siempre con el signo que tiene más. 4 por 2, 8. Sumamos 15 más 8, me da 23 veinteavos. La resta de fracciones también la podemos utilizar con el método de la carita feliz, que son productos cruzados. Por ejemplo, tenemos 3/5 menos 2/7. Recuerden, multiplicamos 5 por 7, me da 35. 3 por 7 me da 21, menos, porque tengo un signo menos, 5 por 2 me da 10, restamos 21 menos 10, me da 11/35. Multiplicación de fracciones. Para multiplicar una fracción, recordemos numerador por numerador y denominador por denominador. Yo puedo hacer indistintamente multiplicar el numerador o el denominador. En este caso, 10 por 5 y 3 por 2. Obviamente 3 por 2 me da 6 y 10 por 5, 50. Resultado, 6/50. Podemos simplificar, recuerden, en las fracciones
siempre se simplifica. Mitad de 6, 3, mitad de 50, 25. Resultado, 3/25. En la división de fracciones tenemos, por ejemplo, 3 décimos entre 2 quintos. Aquí multiplicamos cruzado, es decir, 3 por 5 y lo ponemos en el numerador, 10 por 2 lo ponemos en el denominador. 3 por 5 me da 15 y 10 por 2, 20. Simplificamos. 15 entre 5, 3 y 20 entre 5, 4. Resultado, 3 cuartos. Los números naturales se dividen en dos: números primos y números compuestos. ¿Cuáles son los números primos? Son todos los números naturales mayores a que se dividen exactamente en dos factores, entre uno y entre sí mismo. En matemáticas, un número primo es un número natural mayor que uno, que tiene únicamente dos divisores positivos distintos, el mismo uno y el mismo. Pueden factorizarse. El término primo se deriva del latín primus, que significa primero. Para determinar los números primos, se sugiere la criba de Eratóstenes. Ustedes escriban los números del 1 al 100 de manera ordenada y sigan estos sencillos 5 pasos. Iniciamos con el número 2 y eliminamos todos los números múltiplos de 2, excepto el 2. Seguimos con el número 3 y eliminamos todos los números múltiplos de 3, excepto el 3. Seguimos con el número 5 y eliminamos todos los números múltiplos de 5, excepto el 5. Seguimos con el número 7 y eliminamos todos los números múltiplos de 7, excepto el 7. Seguimos con el número 11 y eliminamos todos los números múltiplos de 11, excepto el 11. Cuando terminemos nuestro trabajo, nos queda algo como esto. Estos son los números primos del 1 al 100. El 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13. Por ejemplo, puedo tomar el número 17 y el 17 solamente se divide entre 1 y me da 17. Pero también el 17 lo podemos dividir entre 17 y tenemos como resultado 1. Entonces, el 17 es un número primo. Número compuesto. Son todos aquellos números naturales enteros positivos que son divisibles entre 1, entre ellos mismos y entre otro cualquier número natural. Es decir, son números que se obtienen por el resultado de multiplicar dos o más números enteros. Recuerden que estos son los números primos, entonces todos los números que no escribimos son los números compuestos. Por ejemplo, el 4, el 6, el 8, el 10, el 14. Si yo tomara un ejemplo de un número compuesto, por ejemplo, el 12 se puede dividir entre 1, me da 12. El 12 se puede dividir entre 2 y me da 6. El 12 se puede dividir entre 3 y me da 4. El 12 se puede dividir entre 6 y me da 2. El 12 se puede dividir entre 12 y me da 1. Por lo tanto, el 12 es un número compuesto. Tenemos que saber diferenciar entre un primo y un compuesto. Conclusión. Este es el mundo de los números reales. Los números reales es la unión de los números racionales con los números irracionales. Y ya vimos que la mayor parte de las operaciones las hacemos con números racionales. Pero es muy importante que ustedes sepan cuáles son los números que no son números reales. 0 sobre 0. 0 sobre 0 es un número indefinido. Infinito sobre infinito es un número indefinido. 5 entre 0 no existe. Raíz cuadrada de un número negativo, menos 4, no existe. Es un número imaginario. O raíz cuarta de un número negativo. Recuerden que los números con radical par no existen.
Todos estos no son números reales.